que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
Dios los bendiga, hermanos, en este día. Me da mucho gozo poder en esta semana compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que todos se las hayan pasado muy bien durante estas fechas de celebración con sus familias y que estén reunidos también para escuchar hoy la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento del libro de Hebreos, el capítulo 12, un pasaje que hemos estudiado en otras ocasiones donde Dios nos habla acerca del amor que tiene para cada uno de nosotros. Así que antes de empezar con esta parte del Nuevo Testamento, vamos a orar para que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros. Cristo Jesús, en este día venimos ante ti con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por el trabajo, Señor, que tú has provisto a cada uno de nuestros hermanos, por la salud que tú nos das, Señor. Te agradecemos por cada día que tú nos permites experimentar tu misericordia y tu gracia. Y te agradezco por este momento, Señor, que podemos estudiar más de tu palabra. Te pido que sea de bendición para nosotros, que seamos edificados, que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir bajo cada uno de tus mandamientos y estatutos y podamos hoy glorificar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesucristo, y en esta tarde venimos ante ti pidiendo que tu palabra se haga viva en nuestros corazones. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les compartí, hermanos, vamos a estar leyendo de Hebreos capítulo 12. Si gusta acompañarme, vamos a leer del versículo 5 al 11. Ahora, la mayoría de las personas cuando mencionamos Hebreos, hay una parte de Hebreos que es la que más escuchamos, que es el capítulo 11, donde se habla acerca de la fe. Pero en el capítulo 12, el autor de Hebreos nos habla un poco diferente, nos habla acerca de cómo Dios trata con el incrédulo, con aquel que no ha reconocido a Cristo Jesús en su vida como Señor y Salvador, que no ha puesto una fe salvadora en Él. Y habla de que la ira de Dios se desata sobre los incrédulos. Y el mismo capítulo 12 nos habla de que para el creyente no se desata la ira de Dios, sino que se desata la disciplina de Dios en la vida del creyente. Como vamos a ver esto nuevamente, cuando una persona vive toda su vida un estilo de vida en pecado, en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo todos sus mandamientos, esa persona es un incrédulo, no lo conoce, no vive de acuerdo a sus mandamientos, no ha nacido de nuevo y es merecedor de la ira de Dios. Pero cuando un creyente vive en desobediencia a la palabra de Dios, la manera en la que Dios obra en su vida es a través de la disciplina. Y es lo que nos dice el capítulo 12 de Hebreos. Entonces, ¿qué sucede cuando el creyente no está viviendo bajo los mandamientos, estatutos y cada una de las enseñanzas que la Biblia nos enseña? Empezando desde el versículo 5 del capítulo 2, hermanos, empezamos a ver cómo Pablo empieza a animar a una iglesia que se encuentra en persecución. Y a raíz de la persecución que ellos están experimentando, muchas personas están abandonando la fe, están regresando atrás. No quieren continuar por el sufrimiento, las pruebas y los problemas que están experimentando por seguir a Cristo. Y en la primera parte del capítulo 12 empieza Pablo a animarles de una manera positiva, recordándoles lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero a partir del versículo 5 empieza Pablo a animar a la iglesia de una manera diferente, de una manera más lógica, y empieza a animarlos a través de diferentes advertencias. Y es lo que vamos a leer a continuación. Si me gusta acompañar en el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 7 y dice lo siguiente: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que Él recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Entonces, en estos pasajes, hermanos, lo que estamos viendo es la diferencia en la Biblia entre la ira de Dios y su disciplina. La ira de Dios entendemos por lo que la Biblia nos enseña, que es la condenación de Dios desatada sobre los incrédulos, sobre aquellos que no han nacido de nuevo, sobre todos aquellos que viven en desobediencia a Dios.
La Biblia en Romanos 3:23 nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto todos merecemos la ira de Dios, su condenación. Pero en el mismo libro de Romanos, donde tenemos este pasaje, en el capítulo 8, versículo 1, nos habla que no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Este es el gran evangelio, la buena nueva en la que creemos, que toda la raza humana está bajo condenación por el pecado y el estilo de vida que llevamos. Pero en la cruz del Calvario, la ira de Dios ciertamente se desató, pero sobre su propio Hijo, Jesucristo. Y hoy nosotros tenemos paz para con Dios, una buena relación con Él, por lo que su Hijo, por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio. Entonces, Cristo Jesús tomó nuestro castigo en la cruz. Y cuando todos merecíamos su condenación, los que están en Cristo Jesús, ya no hay más condenación para nosotros. Pero cuando estamos ya en Cristo Jesús y vivimos en desobediencia, entra la disciplina de Dios. Y es una garantía que todo creyente en algún momento en su caminar con Cristo Jesús va a experimentar la disciplina divina, la disciplina que viene directamente de nuestro Padre. Quiero recordarles una historia que viene en Lucas capítulo 15. Es una de las más conocidas en los evangelios, es la historia del hijo pródigo, donde tenemos a dos hijos, uno que se queda en su hogar con su padre y el menor que decide pedir su herencia y se malgasta todo lo que el padre le da, va y gasta el dinero con sus amigos y en diferentes diversiones para él, termina completamente en la ruina, sin nada, comiendo junto con los puercos. Y se acuerda de que en la casa de su padre hasta los jornaleros comían mejor que él. Pero la historia no se centra en el hijo que malgastó todo, sino en un padre que todos los días miraba a lo lejos esperando ver a su hijo, esperando que su hijo regresara a casa. Y que un día ese padre sale y viendo a lo lejos mira que su hijo se acerca. Habla acerca de cómo ese padre vuelve a recibir a su hijo, nuevamente lo viste, pone un anillo en su dedo y le da todo aquello que su hijo había perdido. Esta historia nos habla, hermanos, claramente del amor que el Padre tiene para nosotros los pecadores. Habla del amor con que el Padre nos recibe y nos perdona y nos da algo que no merecemos solo por su grande amor y su gracia, su compasión hacia nosotros. Y esta historia, hermanos, es una historia que ha conmovido a muchas personas desde el momento en el que Jesús la habló y la seguimos leyendo y la estudiamos y analizamos esta gran característica del amor del Padre hacia el pecador. La gran diferencia entre el Padre de esa historia y nuestro Padre Celestial es que nuestro Padre Celestial no se está esperando a que nosotros regresemos cuando estamos viviendo en desobediencia. Lo que sabemos es de que el Padre Celestial no está enfrente de del cielo esperando a que el creyente empiece a caminar poco a poco hacia Él, sino que la Biblia nos enseña que Dios está obrando con todo lo que Él tiene y Él hace para que el pecador, el creyente, nuevamente regrese a Él. Dios está obrando para que nosotros vengamos nuevamente a su Hijo Jesucristo para salvación. Que todo aquel que ha sido llamado para salvación a través de la manera en la que el Padre obra, sea para que conozcamos el Evangelio, conozcamos a Cristo Jesús y vengamos a Él. Entonces, ¿cómo obra Dios en el creyente? ¿Cómo es la manera en la que, como ese hijo que se fue, cómo es de que Dios obra para que regresemos a Él? La palabra que estamos buscando es corrección. ¿Cómo corrige el Padre a su Hijo que se ha descarriado? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo obra Dios con nosotros, hermanos? Vamos a leer algunos proverbios donde la Biblia nos habla acerca de la corrección y voy a empezar con Proverbios 10, 17.
Dice lo siguiente, Proverbios 10:17. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. El Proverbios nos habla claramente acerca de la actitud, dos actitudes muy distintas de cómo aceptar la corrección de Dios. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Es muy sencillo, hermanos, a persona sabia que acepta la disciplina, la corrección, la manera en la que estamos viviendo. Nosotros sabemos que estamos equivocados y al recibir la corrección y la disciplina de Dios y regresar al buen camino es para vida. Pero aquel que rehúsa recibir la corrección, claramente nos dice su palabra que nos perdemos aún más. Vamos a leer Proverbios capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, que estamos equivocados, que estamos haciendo algo que nos va a lastimar, que va a causar más daño en nuestro futuro. Hermanos, todas las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos lastiman a nosotros, sino también a todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Y dice Proverbios que el que ama la disciplina, todos aquellos que quieran aprender, es necesario amar la disciplina, pero es tonto despreciar la corrección, negarnos y rechazarla. Vamos al siguiente capítulo de Proverbios, capítulo 13, versículo 18. Dice lo siguiente: si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honor. Hermanos, la persona que no acepta sus errores, que no acepta sus manchas, que al recibir alguna crítica hacia su persona, su actitud, su carácter, lo rechaza y lo toma como un ataque, donde ya siente que lo están atacando, que lo están ofendiendo, que es porque no lo quieren, que es una persona que lamentablemente terminará en pobreza y destrucción y deshonra. Pero al aceptar que hay cosas que nosotros necesitamos mejorar, necesitamos crecer, que no estamos actuando, haciendo las cosas de la manera correcta, dice su palabra que recibiremos honra. Vamos al capítulo 15, hermanos, vamos a leer el versículo 10, dice lo siguiente: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado, el que odia la corrección morirá. Aquí claramente nos da el resumen de la consecuencia de rechazar la disciplina y la corrección en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros buscamos, hermanos, vivir bien, el buen camino? Es necesario regresar a él. Nuevamente la parábola, la historia del hijo pródigo, de este hijo que regresa nuevamente con su padre. El que regresa al buen camino será, el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ese es el fin, hermanos, de la desobediencia. Y por último vamos a leer Proverbios 29, versículo 1. Dice lo siguiente: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Repentinamente llega la destrucción de que aquel que continuamente rechaza ser disciplinado. Hermanos, analicemos nuestra vida a lo que la palabra de Dios nos dice. Ninguno de estos temas nos alegra, nos da gozo, nos motivan, pero es necesario aprender, escucharlo, meditar en ello y que nuestra vida la comparemos a lo que su palabra nos dice para poder honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, experimentamos diferentes problemas, experimentamos diferentes situaciones, enfermedades, y muchas veces en nuestro caminar con Cristo Jesús nos hacemos la pregunta: ¿será esto por algo que yo hice? ¿Será esto corrección o disciplina de Dios? ¿Será esto porque yo no estoy bien? ¿Qué está pasando? ¿Es un ataque de Satanás? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo sabemos nosotros que lo que estamos pasando es por persecución? ¿Es por desobediencia? ¿Es por rebeldía? ¿O es porque Dios quiere que aprendamos algo? ¿Cómo sé que lo que estoy sufriendo o pasando es por eso?
Recordamos en Job, él tenía una situación donde de un momento a otro pierde todo lo que tenía, todas sus posesiones, sus amigos y su esposa lo dejan, sus hijos fallecen. Ahí vemos que claramente estaba dentro de la voluntad de Dios que eso le sucediera a Job. Pero muchos de las personas contemporáneas a él que vivían a su alrededor creían que era un castigo de Dios sobre la vida de Job. Nosotros hoy sabemos que no fue así. También vemos que en los evangelios, en el libro de Hechos, muchos de los primeros apóstoles de iglesia primitiva murieron unas muertes muy horribles, estuvieron encarcelados, sufrieron muchísimo. Y diremos nosotros que lo que ellos pasaron fue por desobediencia, no, fue por persecución y porque estaban llevando el evangelio a lugares donde nunca había sido llevado. Pero ¿cómo yo sé que mi situación es por algo que yo he hecho o porque es el plan de Dios que yo aprenda, crezca y madure? Vamos a leer en Santiago el capítulo 1, del versículo 2 al 5, pensando en esta pregunta. Dice lo siguiente, versículo 2: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro poderoso Dios, generoso Dios, y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Hermanos, esta pregunta, ¿por qué es que estoy en la situación en la que estoy? Desde el principio del versículo 2 empieza a hablar de que todo creyente nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de problemas y que ciertamente el problema es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Pero más allá, ¿cuál será la verdadera razón por la que estoy en esta situación? Dice el versículo 5, si alguno necesita sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Hermanos, lo que nosotros debemos hacer es venir ante Dios en oración, pidiéndole sabiduría para entender la situación en la que estamos y cuál es su voluntad para nosotros. Podemos analizar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestro carácter, cada una de las decisiones que hemos tomado a su palabra y claramente ver si estamos viviendo en desobediencia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Su palabra es la luz que alumbra nuestro camino. La oración, la comunión que tenemos con Dios, hermanos, nos va a guiar para poder entender por qué es que estamos en esa situación. ¿Será para que nuestra fe crezca y estamos siendo probados por Dios? ¿Será por algún pecado que no he confesado y estoy viviendo en desobediencia? ¿O será porque completamente estoy en rebeldía en contra de la voluntad de Dios para mi vida? Pidámosle sabiduría a Dios. Vamos a continuar, hermanos, en Hebreos, en el capítulo 12 que estábamos leyendo. Vamos a continuar leyendo los versículos 6 al 11. Dice lo siguiente el versículo 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como los hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. A nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta que se nos corrija.
pero claramente podemos ver en su palabra, hermanos, que la razón por la que el Padre lo hace es porque nos ama y nos ha tomado por hijo. Como hijos todos hemos sido desobedientes a nuestros padres terrenales. De chicos yo recuerdo que mis hermanos y yo todos los días nos regañaban, nos pegaban, nos castigaban, éramos muy desobedientes. Conforme fuimos creciendo, toda esa disciplina produce un fruto. Y en nuestra vida espiritual es exactamente de esa manera. Y debemos saber, hermanos, que la disciplina que Dios, con la manera en la que Él obra en nuestras vidas, no solamente es de bendición para nosotros, sino también para todos a los que están a nuestro alrededor. Les quiero recordar la historia de Ananías y Zafira en el libro de Hechos, capítulo 5. Habla acerca de dos personas que mintieron acerca de una cantidad de dinero que iban a donar a la iglesia. Y el problema no era el dinero, el problema no era la cantidad, el problema es que mintieron al Espíritu Santo. Y si nos vamos a Hechos capítulo 5, vamos a leer el versículo 11. Dice lo siguiente, voy a leer el versículo 10 y 11. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Lo importante, hermanos, de Hechos capítulo 5 es de que dos personas mintieron al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, a Dios mismo. Y lo que encontramos aquí es cómo Dios trata, obra, lleva a cabo su justicia con aquellos que le mienten. Y no solamente fue una enseñanza para Ananías y Zafira, esta pareja, sino que fue una enseñanza, como nos dice en el versículo 11, para todos los que escucharon y vieron, fueron llenados de temor, se atemorizaron, se apoderó de la iglesia. ¿Por qué? Porque vieron lo importante y lo grave que es mentirle al Espíritu Santo. Y sigue siendo una enseñanza para nosotros hasta el día de hoy. La corrección que Dios utilizó en Ananías y Zafira, hoy nos disciplina, nos enseña y nos instruye a nosotros. Así como cada una de las maneras y situaciones en las que nos encontramos produce un fruto de bendición para que crezcamos. Esa manera en la que Dios obra en nosotros nos ayuda también a bendecir a las personas que nos rodean. Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, podemos ver que en nuestra vida Dios constantemente está disciplinando y corrigiéndonos, porque tenemos muchísimas fallas, porque tenemos muchas debilidades en nuestra vida, porque seguimos teniendo tentaciones. Y es necesario que Dios nos cambie y nos moldee a su imagen. Entonces, hoy nosotros estamos completamente exentos de la condenación y la ira de Dios, pero estamos completamente bajo su disciplina y su amor. Quiero que meditemos en la palabra que hemos escuchado el día de hoy, hermanos, y vamos a orar para que Dios nos ayude a crecer cada día. Sabemos que vamos a empezar un nuevo año en algunos días, pero lo que debe de cambiar, hermanos, no son nuestros propósitos y nuestras metas, debe cambiar nuestro corazón más y más a la imagen de Cristo Jesús. Así que vamos a orar para que Dios, a través de su palabra, nos ayude a ser moldeados a su imagen y semejanza. Padre, en este día venimos con un corazón agradecidos y contento de poder escuchar tu palabra. Nos gozamos al poder ver cómo tú nos has tomado por hijos a cada uno de nosotros y la manera en la que tú disciplinas a cada creyente. Sabemos que tú eres un Dios justo y debes condenar y castigar a todo el que vive en desobediencia y en pecado, a todo aquel que ha cometido actos vergonzosos, Señor. Y ahí nos encontrábamos cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2 nos dice cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, participando en cada una de las cosas que el mundo participa el día de hoy. Pero por tu amor tú nos has rescatado, nos diste vida, pusiste fe en nosotros para poder nacer de nuevo. Y te agradecemos, Señor, porque hoy tenemos nueva vida en ti.
Te agradezco por cada hermano, Señor, que escucha este mensaje, que se preocupa por alimentar su vida espiritual, por crecer, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a cambiar, que tu Espíritu Santo analice nuestro corazón, que tu palabra, Señor, cumpla su propósito y nos corrija, nos instruya. Podamos ver, Señor, y comparar nuestra vida a cada una de las enseñanzas y mandamientos que tú tienes en tu palabra y podamos desear ser más como tú. Es doloroso, Señor, y es un proceso y cada uno de nosotros tenemos muchas áreas en las que debemos crecer, Padre, y pedimos en ti esa ayuda, ese dominio propio que necesitamos, esa fe y esa sabiduría para saber, Señor, qué es lo que tú esperas y demandas de cada uno de nosotros. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y glorificarte en todo lo que hacemos.